Ahora empezamos. Es en esta hora de los domingos. Se llama Sefer HaMitzvot. Rambam escribió un libro que trae las 613 mitzvot. ¿Está bien? No las alajot, no las alajot. Él enumera las mitzvot y, como se dice, va explicando en pocas palabras más o menos de qué trata la mitzvah, de dónde se aprende que es una mitzvah. ¿Está bien? Cuando rige, en qué caso sí, en qué caso no. No entra en las alajot. En las alajot entra en qué libro? El Mishneh Torah. En el Mishneh Torah trae todas las alajot de las 613 mitzvot. En el Sefer HaMitzvot sería como la introducción, ¿no? Primero te las enumera. Sería como el Sefer HaJinuz. Claro. Vamos a decir que Sefer HaJinuz está basado en Sefer HaMitzvot. ¿Está bien? O sea, el Sefer HaJinuz también es un libro que trae todas las 613 mitzvot y trae todo, las enumera como dice Rambam. Y cuando hay algún mahloket entre Ramban y Rambam también te lo cita. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué es lo importante de este estudio? Que tengamos un conocimiento general de todas las mitzvot, que a veces no tenemos. ¿Está bien? O sea, más o menos, saber cuáles son las mitzvot y también tener más o menos las halajot básicas de cada mitzvah. Pero la idea sería pasar por toda la Torah. Eso sería lo lindo, ¿no? Terminar las 613 y tener... Porque ahí, está bien, hoy en día no todas las mitzvot son cotidianas, son de hoy en día. No rigen hoy en día. Siempre es más importante igual siempre ver las mitzvot que rigen hoy en día, ¿no? Pero también tengo un conocimiento amplio de todas. ¿Se entendió el objetivo de la clase? Muy bien. Entonces yo les fotocopié las primeras 2, 3, 4 mitzvot. ¿Está bien? La segunda hoja, o sea, la primera, la que le dije el número 1, está la mitzvah número 1. Antes de comenzar, Rambam trae 14 reglas. Reglas según las cuales se debe definir si algo es una mitzvah o no. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, hay un pasú que dice: y harás lo bueno y lo correcto. Así tove a yashar. ¿Es una mitzvah específica o es algo general? Algo general. Claro, entonces estoy cerrando. Hay cosas que son general, que es como hacer lo bueno y lo correcto, es como que yo te diga cumplí toda la Torah. Entonces hacer lo bueno y lo correcto no va a ser una mitzvah de las 613. Es como las 613 son para eso, ¿entienden? Entonces hay mitzvot que son, sí, mitzvah y que son cosas que son generales. ¿Está bien? Entonces él va a decir cuáles sí. Esas 14 reglas no es que las vamos a estudiar, son más la parte técnica. Si no, vamos directamente al grano. ¿Está bien hasta aquí? Sí. Muy bien. Entonces vamos a empezar por la mitzvah número 1. A ver. Mitzvat AC. ¿Hay una que dice Mitzvat AC? La primera hojita. Ajá. Esta es la primera hoja, la segunda hoja me salió cortadita, por eso les hice la segunda del otro lado, porque no me salía. ¿Está bien? Bueno. Si ustedes escribiesen un libro de las 613 mitzvot, ¿por cuál empezarían? Por la primera. ¿Cuál es la primera? Fructificación. Prurbu. ¿Le parece bien? No, podría empezar como Sefer HaJinuz. O puede ser Jodesh Hazelachem. ¿Por qué empezarías por Prurbu? ¿Porque es la primera que aparece en Bereshit? Porque La primera que le dijo a Adam Arellano que se multipliquen y se reproduzcan. Sí, sí. ¿También? pero si tú le cuentas como a Israel, hay que... Pero como a Israel, la primera misma que le dio a Israel es la de Rosh Hodesh. Está bien, entonces podría empezar por esa. Rambam no empezó ni por eso ni por ella. O sea que siguió otra línea. Esperen, vamos a ver cuál. O sea, si hubiese empezado por Prurbu es que como la primer misma que aparece en la Torah, ¿no? O la primer misma que aparece en la Torah para Israel, Rosh Hodesh. Pero Rambam, ¿por cuál empezó? A ver, antes de leerla. Rambam siguió, no. Dijo, voy a empezar por lo más importante de lo más importante. No en el ser de cómo está escrita en el Humash, sino en el orden de, bueno, ver cuál es el orden de las 613 en el libro es también hay que analizar, no está tan claro, ¿está bien? Pero está claro que empieza por las más importantes. Pero ¿cómo vamos a saber cuáles son las importantes? Ah, muy bien. A ver, ¿se puede saber cuál es la más importante? ¿O no se puede saber? La más importante, la más. ¿Cuál es la más importante? Creerás. Y bueno, exacto, sí, entonces dijiste lo que dijo Rambam. Entonces, ¿están de acuerdo que creer en Dios es lo más importante? Y bueno, por eso, ese es el orden. Pero sí, empieza a enumerar, entonces... Después no. Las primeras entendí que eligió las más importantes y las más cotidianas de todo el tiempo. Ajá. Porque son mismos que se cumplen en todo el tiempo. Ahora vamos a ver cuáles. Y después vamos a ver cómo divide el libro. ¿Está bien hasta aquí? ¿Qué? Empecemos. Mitzvah Rishona. ¿Cuál es la mitzvah número 1 que debo saber como Yehudí? Uatzibui Shenis Tabinu. ¿Qué vemos? ¿Qué es un tzibui? Una orden, claro, es una orden, ¿eh? Shenis Tabinu. Leamin.
be'elout. Definamos la primera, la misma número 1. Es tener emuná en Elohim. ¿Está bien? ¿Está bien? Emuná en... Acá, como dijo, emuná en Elohim. En Hashem. ¿Está bien? Pero acá dijo el nombre Elohim, hay que hacerle like después. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué significa Leamim Hashem? ¿Qué es Leamim? Creer. ¿Qué? Creer que Dios existe. ¿La misma es creer o para Rambam Leamim es todavía un poquito más? Total. ¿Cómo se dice eso? No dudar. ¿Cómo se dice eso? Saber. Es saber. Está bien, dijeron todas las palabras que dijeron, es bitajón, confianza. Saber que Dios existe. Esa es la misma. ¿Está claro? La misma número 1, saber que Dios existe. Pero todavía no lo explicó, ¿eh? Vamos a explicarlo. Puedo hacer una pregunta. Siempre que hablamos sobre emuná, sobre tener emuná, nos explicamos que emuná viene de eso de emet y de amén, es lo que dijimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, ¿por qué en final de las cuentas siempre nos lo dicen la dat? Está bien, es que esa es la aplicación, es el pirush de Rambam de emuná significa eso. Exacto, pero... ¿Por qué no se dice directamente la dat? Ulay, porque la palabra clásica en Torah es emuná. Porque emuná es como dat internalizado o algo así. Sí. De neemanut, de fidelidad a esa idea. Fiel a esa idea. Eso es. Yo tengo una pregunta. Sí. Tipo, o sea, si crees en Hashem es también por fe, ¿no? Empieza por fe. Ok. Yo le hablé eso con un rabino en México y me dijo que, o sea, el tema era de que no, o sea, que tener fe es malo, que tienes que estar como que completamente seguro. No es malo. Así, malo no, es para empezar es así. Esa fue la discusión. Claro, sí. Como que bueno, no sé por qué dijo que es malo. O sea, tener fe no es... Seguramente él quiso seguir en contra de la idea fe cristiana o de otras religiones, que es una fe ciega, sin preguntas, sin pensar. Por eso te quiso decir no fe, porque queremos decir que esto es conocimiento. Pero no tiene nada de malo, obvio que empezamos por... Fe es, o si dices que es por fe, es que tienes todavía una duda, que estás dudando. Es como porque fe no es 100%, porque tener fe en algo no es estoy 100% seguro. Por eso. Y la misma es estar cuanto el 100% seguro. Por eso, ¿sabes? Decir, yo confío que mañana va a salir el sol. No, claro. yo estoy segura que mañana va a salir el sol. Pero se le pregunta ¿por qué crees en Dios? ¿Qué le contestas? ¿Por fe? No le puedes contestar. Está bien, bueno, después vamos a ver. Ahora, no, podrías traer pruebas de la existencia de Dios, si vos lo tenés claro, ¿no? Sí, obvio. Obvio, primero es básico. Si este mundo existe, ¿de dónde viene todo esto? Tiene que haber un Dios, ¿de dónde viene todo este universo? También es sentido común decir eso. ¿De dónde viene tanta inteligencia? ¿De dónde viene toda esta inteligencia que hay en el cosmos? De un ser inteligente que creó el cosmos. Bueno, ahora no estoy en pruebas de la existencia de Dios, pero se pueden traer pruebas de la existencia de Dios. Pero lo mejor sería estar certero. Pero es verdad, empezamos por emuná. El niño lo recibe de los padres. Pero su deber es corroborarlo. Si quieren decir así. El deber sería aceptarlo y después corroborarlo. ¿Entienden? ¿Cuál es mi deber? Mi deber es saber que Dios existe, pero ¿cómo sé? Saber es pensar. Bueno, pero primero lo acepto, ¿es verdad? O sea, empiezo aceptándolo y después lo demuestro. ¿Está bien hasta acá? Bueno, vamos a ver cuál es. Acá el que dijo, Leamim be Elout. Todavía no definió qué significa Elout. ¿Qué es Elohim? Beu, ahora explica. Shenaamim, Sheyesham. Yesham no existe allí, ¿está bien? Porque está traducido del árabe, ¿está bien? Era como en inglés, there is. Yesham sería como decir, existe, ¿está bien? Igual ven que está entre paréntesis. Yesh, que existe. Ilá Besiva. ¿Qué es Ilá Besiva? Ilá Besiva significa una causa de todo, ¿está bien? Ilá Besiva es causa. O sea, acá parecía bastante filosófico, ¿no? Hay creer que hay una causa primera, ¿no? Una causa. Sheu, y él, esa causa, y Apoel Lejol Adinsaim. Es la que hace que todo exista. O sea, ¿cuál es la misma? Saber que Dios existe. ¿Qué significa que saber que Dios existe? Que saber que todo viene de algo, que hay una causa que hace que todo... Dios es el ser primero que hace que todo exista. O sea, todo depende de Él,
¿Está bien? Y él no depende de nada, porque ese ser es el ser primero. Si es el ser primero, ¿de quién depende? De nada. De nada. ¿Entendieron lo que tengo que saber? Eso tengo que saber, es la base de todo. La existencia de Dios es un ser que no depende de nada y todo depende de él. Sigo. Seu, hombro y tal, ¿eh? Ahora Rama te tiene que traer un pasuk. ¿Cuál es el pasuk? Miren que cuál es el pasuk para decir que Dios existe. Anoji, Hashem me lo queja. ¿Cuál es? ¿Qué es Anoji, Hashem me lo queja? Yo soy tu Dios. ¿Dónde está ubicado eso? Hacer el primer mandamiento. O sea, ¿cuál es el mandamiento que dice que Dios existe? El primero. Primer mandamiento. Anoji, Hashem me lo queja. Ahora, habría que ver cómo entendió Anoji, Hashem me lo queja. A ver cómo lo entienden. Yo soy. Traduzcan. Yo soy. Tienen que traducir Hashem y tienen que traducir el lo queja. ¿Entienden el problema? Ya, yo soy tu Dios. Pero hay dos palabras acá. Hashem, el nombre propio, y el lo queja. Tú. Dios, tu Dios. O sea, poner la palabra Dios en Hashem y en Elohim. Pero ¿por qué hay dos palabras? Porque Bueno, pero entonces tenés que definir qué significa cada nombre. No se presenta. La traducción sería qué significa Hashem y qué significa Elohim. No hay que ver con la definición de los nombres, que uno tiene que ver con la naturaleza. Bueno, vamos a ver así. Podemos ir sin ahora demostrarlo, voy directamente a porque esto habría que hacer toda una clase. ¿Cuál es la definición del nombre propio de Dios? Hashem es el nombre propio de Dios. Hashem es el nombre propio. Hay 7 nombres. El nombre propio es Shem Havaya, Yud Ke Vav Ke, las 4 letras. Amonai. Hay otros 6. De los 6, el más fuerte de los 6 es Elohim, que sería la segunda palabra acá. Dicen ¿Qué es Geulá? que es Geulá. ¿Geulá? ¿El que trae la redención? No, Geulá. Ah, Geulá, está bien. Fuerza. Fortaleza. ¿Y Hashem? ¿Misericordia? Es más por el lado de Gesed. Sí, porque dice Espera, por ejemplo, cuando se estaba haciendo la creación, que se estaba hablando de Esa es la clásica. Najón. pues hablaba solo de Elohim. Elohim. Todo el primer capítulo dice Elohim y solo en el segundo aparece Shem Hashem. Entonces la clásica explicación es que Elohim significa Midat Adin y Shem Havaya significa, no dije que estoy de acuerdo, pero digo lo que se dice. Y Shem Havaya es Midat Rahamim. Una es misericordia y otra es justicia. Pero entonces serían 2 atributos. ¿Me siguen? ¿Me seguís? Misericordia es un atributo de Dios, ¿no? Atributo, que Dios maneja el mundo con misericordia. Pero no es el nombre. Entonces no sería el nombre propio. Entonces pero sí se sabe que... Se dice que esa es la explicación. Puedo dar otra explicación. Sí. ¿Me siguieron? Pero Yud Ke Vav Ke y Es el nombre propio de Dios. El nombre propio. Exacto, pero Es el nombre de Dios. Piensen ustedes, si es el nombre de Dios, ¿de qué debería hablar? De toda la creación en sí misma. de todo. Dijiste de toda la creación en sí misma. No sabemos Pues qué es de esto. todo. No, de todo que es Dios. Claro. No de toda la creación, de todo lo que es Dios. De todo lo que sé. La creación no es Dios. Sí. ¿Entendiste la diferencia? Perdón. ¿Me siguen ahí? Pero ahora, Pero estamos yendo rápido. ¿Entienden el problema? No problema. ¿Están de acuerdo que lo que yo, todo el contenido que ponga en el Shem Havaya va a ser lo más profundo? Porque es el nombre propio. Elohim. es Elohim. Más fuerte. Todavía no quiero definir porque estoy ahora pensando con ustedes. Ahora voy a definir, todavía no definan. Les estoy explicando. Elohim sería la palabra que más habla de Dios de sus acciones. O sería la acción más grande de Dios. Y Shem Havaya sería el nombre propio de Dios. ¿Me siguen? El nombre propio no se puede conjugar también. El nombre propio no se puede conjugar y está como el pasado, el presente y el futuro. Por eso, ¿cómo se traduce normalmente el Shem Havaya? Normalmente, ¿cómo lo traducen en español? O en portugués. Eterno. Normalmente, ¿vieron que traducen eterno? Cuando traducen Shem Havaya, traducen eterno. Como que pero eso ya le está dando una explicación al nombre. Hay que ver si esa es pero porque tiene que ver con el que siempre fue, es y será. Es parecida a la gran. Cuando Moshe le dijo, cuando me pregunten quién eres, ¿qué le contestó? Ahí Dios dio la definición. Y Dios le dijo, diles, soy el que soy. Soy. Bueno, ahora me tiene que definir. ¿Quién? El que soy. ¿Qué dijiste? Dije algo muy profundo, no sé si lo entendí. Dije, soy el que soy. Pero definiste, Dios, no te entiendo. Me estoy definiendo. ¿Con qué palabra? Con la palabra ser. Existir. Pero existir, no me definiste nada de existir. Nada.
Es una existencia Más allá de todo. diferente, claro. Más allá de todas las existencias. Es un ser diferente. ¿En qué sentido es diferente? En todo. Es más, es más profundo. No tengo ni palabra para definirlo. ¿Entendieron? Si quieren la definición de la Cábala, En Sof, conoce la definición de la Cábala, En Sof como infinito. ¿Qué quiere decir? Hay que definir qué significa infinito. ¿Está bien? Pero podría decir infinito no definible. No le puedo dar un finito porque no lo puedo definir. ¿Entienden? Finito es darle un límite a algo. No lo puedo definir a Dios. Es indefinible. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, Anojí Hashem sería así. Anojí, yo. Hashem, el nombre propio. ¿Qué es lo que habla de él? ¿Qué es lo que habla de él? El ser, ahora lo explico. Que no depende de nada y todo depende de él. Le quise dar una explicación al nombre. El ser que no depende de nada y todo lo que existe, todo, los malajim, la Torá, lo espiritual, todo, depende de él. ¿Y él de quién depende? Él es el ser que no depende de nada. ¿Entendieron el punto? Si agarraron el punto es lo más profundo que hay. De Dios. Lo dije rápido. Hay que hacer una clase entera para demostrar que esta es la definición más importante. Pero, ¿entendieron? Entonces, ¿qué se lo queja? Hay un ser. ¿Quién es el ser ese? El ser que todo depende de él y él no depende de nada. Bueno, está bien. Él es Dios. ¿Y qué? ¿Y él es qué más? Él es Eloqueja. ¿Qué significa Eloqueja? Eloqueja es tuyo, pero ¿qué es Elohim? Elohim, ¿qué es? ¿Entienden la pregunta? Bueno, todo el capítulo 1 dice Elohim, ¿no? En el principio creo, Bereshit bara Elohim Tashayim Betares. Todo el capítulo 1 habla de la palabra Elohim. ¿De qué habla el capítulo 1? De la creación del mundo. De la creación del mundo y el que maneja el mundo. O sea, ¿qué significa Elohim? El ser que creó todo y maneja todo. ¿Pero no lo dijiste antes? No, antes dije el ser que no depende de nada. Esto depende. Es todavía más profundo. Esto es, y ese ser, si quieren pongan así, ese ser que dije es el que maneja todo el universo. ¿Es obvio? Es obvio, ¿no? Pero podría haber una persona que piense, yo creo que Dios existe, pero no es él el que maneja el universo. Muy tonto, ¿no? Pero hay ideas así. Podría haber, está la causa primera de todo. Pero esa causa primera no se mete en este mundo. La segunda y la tercera que él creó es la que maneja el mundo. Hasbe Jalila. No. El mismo Dios, que es el ser máximo, es el que maneja todo. ¿Entendieron? Entonces, saber que Dios existe es saber dos cosas. Que Hashem es el ser máximo, que todo depende de él y él no depende de nada, y ese ser es el que maneja el universo. ¿Entendió? Entonces, Hashem, el ser máximo. ¿Está bien? Si quieren en filosofía, Mejuyaba Metziut, existencia obligatoria o existencia necesaria. ¿Sabes lo que significa? Todo lo que existe se divide en tres posibilidades. Todo. O lo imposible. ¿Está bien? Como que 1 más 1 sea 3, imposible. O cuadrado de triángulo al mismo tiempo, imposible. O posible, como la mesa. Esta mesa podía existir y podía no existir, ¿no? El ser humano, nosotros podíamos existir y podíamos no existir. Lo posible, lo imposible y lo relativo. Lo imposible, lo posible y lo absoluto. Lo imposible, lo posible sería relativo en cierta manera, porque puede ser y puede no ser. Claro. Y lo absoluto, el único absoluto es Dios. ¿Qué es lo absoluto? Lo que es sí y solo sí. Que Pero igual no podemos existe. afirmar que Dios es... ¿Puede no existir? No, existe. Es lo más existente. ¿Entiendes la diferencia entre Dios y todo? Todo, el malaj puede no existir el malaj. Sí, posible. Puede no existir y puede existir, porque Dios lo creó que existe. La Torá, esa es más difícil. Sí, también. También porque Dios la creó. Puede existir, puede no existir. El ser humano, los animales, ¿entienden? Todo el universo que nosotros conocemos son existencias posibles. O sea, En filosofía se dice contingente. Seres todo lo que sea contingentes. finito Es en posible, filosofía. O imposible.
Todo lo que es finito. Todo lo que es finito tiene posibilidad de existir o no existir. Exacto, sí. Hay otra cosa que es imposible, que no quiero entrar, eso lo vimos en la clase que cuando veamos ¿qué clase? En la clase de los principios de fe. Hay imposible, hay posible y hay, en hebreo se dice mejuyab ametziut, existencia obligatoria, absoluto. Si quieren, en otra palabra más linda, verdad absoluta. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? La verdad absoluta. ¿Se entendió? Esto me fui. ¿Se entendió? ¿Entienden por qué Dios es la verdad absoluta? ¿Por qué Dios es la verdad absoluta? ¿Por qué la mejor definición de Dios es la verdad absoluta? ¿Qué es algo verdadero? La ciencia. ¿Me puedes repetir el concepto de ¿Qué es algo verdadero? ¿Cómo se define algo que es verdadero? Porque es real. Eso. ¿Qué pasa? Cuanto más real es, más verdadero es. ¿Me siguen? Muy bien. ¿Las leyes físicas son verdades? Sí, son verdaderas. Sí, pero fueron creadas. ¿Me entienden? Fueron creadas. ¿Está claro? En ese sentido serían relativos. No relativo de que en otro sistema podrían ser diferentes las leyes físicas. Sí. ¿Está bien? Todo en cierta manera es dependiente de Dios, ¿no? ¿Quién es? Entonces, todo en cierta manera sería una verdad un poquito mayor. Bueno, yo pregunto cuál es la verdad mayor de todas. Dios. ¿Por qué? Acaba, ¿por qué? Lo más verdadero es lo que no depende de nada. Y todo depende de él. Eso es verdadero. Verdad es algo que todo depende de ella, por eso es verdadero. Y ella no depende de nada, por eso es verdadero. Por eso es real, es lo más real que hay. Pero igual no le podemos definir como verdadero. No, es una palabra estoy utilizando la palabra verdad y explicándotela. Estoy utilizando la palabra. ¿Entienden lo que hago? La palabra quiero definir a Dios. ¿Cuál es la mejor palabra para definirlo? Porque no tengo palabras. Bueno, en ese sentido sería la verdad absoluta. ¿Qué quisiste decir? Pero te explico lo que quiero decir. Que no depende de nada. Cuando yo digo verdad absoluta me refiero a eso. Que no depende de nada. Y todo depende de él. ¿Está bien? Bueno, fuimos muy... Esto hay que demostrarlo. Acá no es un shiur de demostración. El shiur es... Pero si quieren hacemos la clase de quién es Dios. Esa es la clase de quién es Dios. ¿Está bien? Hasta que llegamos a la conclusión que es la verdad absoluta. Porque hay muchas definiciones de Dios. Todopoderoso, creador, juez del mundo. ¿Se acuerdan? La máxima es soy el que soy. Rey de los ejércitos. Pero ahí también lo estoy poniendo en relación a los ejércitos. A ver si... Ahí te escucho la pregunta. Es chiquita, solo el Shema Bayayot Kei Vevkei no es la misma cosa que el nombre Amonai. Es una pregunta. El Shema Meforash, el nombre propio de Dios, hoy en día no sabemos cómo se pronuncia. Se perdió. Es lo que decía el Kohen Gadol una vez en el año, cuando entraba el Kodesh HaKodashim. Hoy en día no sabemos cómo se pronuncia. Hoy decimos, lo digo porque estoy enseñando, está bien, no está prohibido, Adonai. Que en verdad, ahí no dice eso. ¿No? Adonai, Aleph, Dalet, ¿no? Que significa mi Señor. O sea, hoy en día, al nombre propio de Dios, cuando lo decimos, cuando lo acentuamos con las palabras, decimos mi Señor. Pero no es lo que está escrito en las letras. ¿Está claro? O sea que el nombre propio de Dios no sabemos cómo se dice. Yo digo, hoy no sabemos cómo se dice, pero acá lo grandioso, lo profundo de cómo se dice es que como se decía era lo que significaba, ¿entienden? Que hoy en día no lo tenemos. No sé si me equivoco, hay una previsión sobre nombrar esas letras. Claro, no se puede, no sabemos cómo decir, por eso la decimos ya los jajamín le dieron un kinui, se las nombra de cierta manera. Sí, que no precisamente ¿está bien? Precisamente con las que se escriben. Es como que hay letras que se escriben pero se dicen, Kri Uchtiv se llama. ¿Está bien? Kri es lectura, Uchtiv escritura. Se escribe de una manera y se lee de otra. ¿Está claro? Pero en verdad sí había una manera de leerla con esas 4 letras. Pero nosotros no lo sabemos. ¿Entienden? Pero nosotros eso era el nombre propio de Dios. ¿Entendieron? ¿Puedes repetir el concepto de Elohim? Entonces, ¿qué sería Elohim? Elohim es
Najón, que es Akadosh Baruj Hu, que maneja el universo, Najón. ¿De qué habla el capítulo 1? De que Dios creó el mundo y lo maneja. Entonces, ¿qué significa Elohim cuando digo Elohim? El ser que maneja todo, el que maneja el universo. ¿Entienden que no es lo mismo les pregunto, si el ser que el que maneja el universo sería la esencia de Dios? No, él. ¿Por qué el que maneja el universo no es la esencia? Porque la esencia no es él, es él. Pero bueno, ¿y maneja el universo? No entiendo. Maneja pero de nuevo, ¿qué es Dios? El ser Elohim, el ser que maneja todo. Yo te pregunto, ¿por qué decir el ser que maneja todo no es la esencia, no? No, ¿por qué no? Porque sí, porque no es. No, él es todo y fuiste. Está manejando. Que manejar el universo es lo que él es. No se está definiendo. ¿Qué es manejar el universo? ¿Es lo que él es o lo. Exacto, lo que hace. Eso. ¿Entendieron? ¿Entendieron por qué no es la definición? Siempre que yo diga lo que hace, no estoy definiendo lo que es, estoy definiendo lo que hace. Y antes de manejar el universo, ¿Dios existía? Claro que sí. Entonces Dios no es. Dios, 2 puntos. Manejar el universo no es la definición. No, porque no depende. Porque no Dios no existía. depende de manejar el universo. Exacto. Y en ese momento. Ahí está el problema de definir a Dios. ¿Entendieron? O sea que para definirlo tengo que entrar en él. Como creador del mundo. Sí, es creador, pero no es eso porque él no depende de crear el mundo. Exacto. Porque antes de crear el universo, Dios era. Y no era eso. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Entonces, ¿qué palabra me dice eso que quiero decir? Que no sé cómo decirlo. El nombre propio. Eso es lo que es. Por eso le dijo Moshe, soy quien soy. Exacto. Soy el que soy. O sea, me defino por lo que soy. Y no por lo que hago. Y también lo que soy diferente de todo ser, sabelo. Y por eso no entendemos. Exacto. O sea, no hay- ¿Y por qué no lo podemos entender? Porque nosotros estamos adentro. No hay nadie que pueda. Nosotros no podemos salir al soy el que soy. Nosotros podemos entender todo ser ya desde la existencia, desde que existe el universo. No puedo irme afuera. Entonces estoy limitado. Ahí está el límite de mi intelecto. Y nosotros, por ser finitos, no entendemos. Exacto. El día de mañana, a los 120, Marajamabet, todo. Vamos, besar a la mamá. Ay, hola mamá. Vamos a entender. La esencia de Dios. Sí. La esencia. Imposible. Ni cuando estemos con él. Imposible, No, puede ser. por definición. Porque el único que puede conocer todo lo que es él es él. Por definición del concepto. ¿Entienden? Quizás vamos a entender. Vamos a tener las ideas mucho más claras. Eso sí. Y vamos a saber muchísimo más. Sí. Porque en realidad, si no. Pero toda la esencia de Dios la querríamos, pero imposible. Sí, porque si no, no se conocería uno mismo muchas veces. Es lo que dijo, los jajamín dijeron así: Ilu yedativ aitiv. Si conociese todo lo que es él, sería él. Y es imposible que yo sea él. Por lo tanto, no puedo conocer lo que es él. El único que puede conocer todo lo que es él es él. Ahí está. Grandioso, ¿no? Ni los ángeles, ni los malajim más grandes de todos pueden conocer todo lo que es él. ¿Se entendió? Entonces volvemos. Ya nos fuimos a las nubes. Vamos al planeta Tierra. Aterrizamos. Está bien, pero ven qué profundo que es esto, ¿no? Bueno, pero sí, igual esto lo vamos a ver más profundo en los 13 principios de fe, definiendo los conceptos. Acá era, ¿cuál es la misma? ¿Cuál es la misma? ¿Qué tengo que saber? ¿Quién es el ser máximo? O sea, acuérdense, el ser que soy el que soy significa que él no depende de nada y todo depende de él. Si entienden esa frase, en eso incluyo todo. ¿Entienden? Miren, entendieron que yo no dije que Dios es todo, ¿eh? No dijimos Dios es todo. Porque todo es. Un límite. Hay que definir la palabra todo. Yo cuando hablo de todo me refiero al universo, ¿no? ¿A qué se refieren cuando dicen todo? A todo lo que conocemos. A todo lo que conocemos. Bueno, justamente todo lo que conocemos no es Dios. Entonces, más absoluta sería todo lo que conocemos no es Dios. O sea, Dios es todo, no, falsa. Es más de lo que Falsa la frase. Dios es más. Pero siempre dicen así, Dios es todo. Los stickers, Dios es todo. Que es muy lindo el stickers, pero hay que entenderlo. Dios es más de todo lo que conocemos. Exacto. Ajá, él va más allá. Pero Sí. tampoco se puede ser que es más. Más diferente, si quieres decir. Diferente. Porque más es cuantitativo.
dijiste más. Sí, que Es en cantidad. Pues quisiste decir diferente, ¿no? Eso quisiste decir. Está bien. Es complicado definir. Tipo, no hay palabra para. Exactamente. Entonces, como que si dices más, lo estás limitando. Sí, Muy bien. Esperen, dejemos esto para el Judá Hashem, porque eso va a la unicidad de Dios. Nos adelantamos a la segunda misma. ¿Está bien hasta acá? Sigo. Entonces, yo soy el ser que no depende de nada y todo depende de mí. Eloqueja, que manejo el universo con una fuerza infinita. ¿Entendieron? Más o menos sería la frase. O sea, en Elohim pusimos esta definición, ¿eh? Se puede buscar otra definición de Elohim. Ya traje esta que sería la más estándar. O sea, en otra palabra, los nombres de Dios más utilizados en todo el Tanakh son estos dos: el Shema Havaya y Elohim. El Shema Havaya siempre es el nombre propio y Elohim, si quieren, el máximo atributo. ¿En qué sentido atributo? Cuando digo atributo me refiero de acción. La máxima acción es crear y manejar el universo. ¿Entienden? Todo otro nombre va a ser más específico. Bueno, sigo. Ubesov Gemara Makot. Ahora te traigo una reaya, ¿eh? Quiero traerte una reaya que esta es una de las 613, pero es obvio, ¿no? Que es la más importante. Basov Megarama. ¿Por qué Rama te quiere traer una reaya que esta es una misma? Porque hay quien dijo que esto no es una misma, que esto es el título. Saber que Dios existe no es una misma, es la base de todo. Entonces Raman te quiere demostrar que saber que Dios existe es misma. No es la base, sino también es una de las 613. ¿Dónde? Miren esto, la Gemara Makot. Ambru. Tariag Mitzvot Neembrulo le Moshe Sinai. ¿Qué significa Tariag? 613. Mitzvot Neembrulo le Moshe Sinai. O sea, ¿qué dice esta frase? 613 Mitzvot recibimos en el monte Sinai. ¿Está bien hasta acá? Maikra Torah Tzibalanu pregunta: ¿y por qué dice Torah Tzibalanu Moshe? ¿Cuál es la pregunta? Dice que Dios nos dio 613 mitzvot, ¿no? Y acá dice de Moshe en Sinai, pero después dice Torah Tzibalanu Moshe. Torah fuimos ordenados por Moshe. ¿Está acá? Bueno, está bien, es lo mismo, ¿no? La Torah que nos entregó Moshe. No. Miren el juego de letritas que hacen. Clomar, ¿cuánto suma Torah? Voy a escribir algo, se puede el video. ¿Cuánto suma la palabra Torah? ¿Saben? Esto suma 400. Esto suma 6. Esto suma 200. Y esto suma 5. ¿En total cuánto suma Torah? 611. Entonces está la pregunta. ¿Cuál es la pregunta de la Gemara? Exacto. Esperen. ¿Cómo dice? Torah 600. Entonces en vez de Torah digan 611. ¿Está bien? 611 Tzibalanu, 611 Mitzvot nos ordenó Moshe. ¿Cómo 611? Tendría que haber dicho 613. ¿Entendieron la pregunta? Esta es la pregunta de la Gemara. Respuesta: las otras dos la dijo directamente. Acá no se Barujo. ¿Cuándo? Exacto, en el primer mandamiento y en el segundo. Está bien, el primer mandamiento dice: yo soy tu Dios que te saqué de Mitzrayim. Y el segundo: no tendrás otros dioses delante de mí. Presten atención a la forma verbal, ¿eh? Yo soy tu Dios. ¿Quién está hablando? Yo soy tu Dios. Está hablando Dios, ¿no? No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Quién está hablando? Hashem. Tercer mandamiento: no jurarán por el nombre de Dios en vano. Cambió. ¿Cambió a qué? ¿De primera persona a tercera persona? Buenísimo. Entonces, el primero y el segundo los dijo Dios. Después los dijo Moshe Rabbeinu. ¿Entendieron la prueba? Sí, está buena la prueba, está bien. Porque también entra en el texto la prueba. Bueno, me siento de nuevo. Entonces, estaba abarcado porque yo no sabía si me abriste, por eso. Torah de Gematria Ajeabe Shesh Meot Bejad Seré. Dice Torah de Gematria 611. Uba Chuba Anoji Beloie mi pía que fuera llamón. Entonces, ¿para qué? Esta es una Gemara, ¿eh? Esta Gemara que me está demostrando. Están discutiendo cuáles son las 613. Dicen, pero acá dice que nos dieron 611. Dice, no, hay dos más. Yo soy tu Dios. Si no te la dijo directamente Dios. De esta Gemara vemos fehacientemente 100% que yo soy tu Dios es una mitzvah. Porque como la Gemara la contó como una mitzvah. No dijo es un título. Si esta no era una mitzvah, me falta una. Tengo 612. ¿Entendieron?
No, aquí te traigo una prueba de que esto es una misma. ¿Está bien? Inenit Baer Leja, Sheanoji Hashem, Miklal, Tariag mismo. Yo soy tu Dios, es de la 613. Beutzibu y Leamin, que hemos llegado. Es la misma de saber que Dios existe. ¿Está bien el misma número 1? Entonces, misma número 1 del judaísmo, saber que Dios existe. ¿Cuándo se cumple esta misma? ¿A la mañana, a la tarde o a la noche? Todo el tiempo. O sea que es una misma que no depende del tiempo. ¿En la época del Bet HaMikdash o en esta época? Siempre. ¿Está bien? O sea, es una misma que no depende del tiempo, no depende del espacio, no depende de nada. O sea, en todo momento que sabes que Dios existe, estás cumpliendo una misma. Es una misma constante. Así lo llaman, hay unas, si conocen las 6 misbot constantes de ella Torah. Rav Noach Weinberg, el Rosh Yeshiva de ella Torah, tenía una clase, hablaba de las 6 misbot que están todo el tiempo, que uno tiene que reforzar. Esta es una, la principal. Saber que Dios existe. ¿Está bien? En todo momento que lo sabes, estás cumpliendo misma. Ahora estamos cumpliendo misma. ¿Está bien? ¿Cuál es la misma 2? Vamos a la segunda. A misma shnia, y a tzibuy shenistabinu leamim vaihud. Saber que Dios es único. ¿No es lo mismo que antes? Antes era saber que Dios existe. Ahora es saber que Dios es bueno, ahora tenemos que definir Ihud. ¿Qué es Ihud? Be'u explica. Shenamin, Shepoel. Poel es el que ejecuta, el que hace. Animtza, el que hace todo. Besibator Rishoná. Y la causa de todo, el que hace todo, la causa de todo, es uno. O sea, no pienses que hay varios dioses, o varios que ejecutan el universo, o varios seres que hacen esto. No, no, no. Hay un ser único, uno. ¿Está bien? Hasta ahora dejad qué significaría. Uno. ¿Está bien? Bueno, porque tenemos que ir. Hay dos palabras, uno y único. Primero dije, es uno. Pasuk. A ver, antes de leer el pasuk, digan ustedes, ¿de dónde se aprende que Hashem es único? ¿Qué pasuk es? Un pasuk muy importante, ¿no? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. O sea, fíjense que Rambam, ¿qué pesukim me trajo aquí? Entre la primera misma y la segunda misma, me trajo los dos pesukim más importantes de la Torah. Anoji Hashem Elokeinu, de los 10 mandamientos, y Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, de Shema Israel. Be'u hombro de Itale, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. A ver, ven, ¿cómo, si lo tendrían que desglosar el pasuk, ¿cómo tiene el pasuk? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Primero Shema Israel. Para Shema Israel, ¿qué significaría? Escucha Israel. O sea, todavía es el título, ¿no? Entiende Israel. ¿Qué tengo que entender? ¿Qué? Punto 1. Y Hashem Echad es otro. ¿Están de acuerdo? Así lo leerían. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Por qué no dijo Hashem Elokeinu Echad? Y listo. ¿Por qué no dijo Shema Israel, Hashem Elokeinu Echad? Porque son dos cosas diferentes. Porque expresa Tipo la que unicidad está de Dios. expresando algo de él que Sí. es diferente. Pero si yo te digo así, entiende Israel, Hashem Elokeinu Echad. ¿Dónde estoy poniendo el acento? ¿En Elokeinu o en Echad? En Echad. No, porque Shema Israel, entendelo. Hashem Elokeinu Echad. Es como que te estoy, como que Hashem Elokeinu lo sobreentendí y te dije Echad. Pero no quiso hacer ese el pasuk. El pasuk quiso hacer Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Najón? ¿Por qué? Porque me quiere decir dos conceptos. ¿Cuáles son los dos conceptos que quiere decir el Shema Israel? Uno es que Hashem es Elokeinu. Sería como Anoji Hashem Elokeja, pero en verdad en vez de en singular en plural. ¿Entienden? Como Elokeinu sería, o sea que nosotros reconocemos que Dios existe. Hashem Echad. Y ese que Dios existe es único. ¿Está bien? O sea que Shema Israel Hashem Elokeinu sería una parafrasa. Está parafraseando el primer mandamiento. ¿Entienden lo que quiero decir? Que el Shema Israel. ¿Ven un paralelo entre los 10 mandamientos y el Shema Israel? ¿O no? Les pregunto si ven un paralelo. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos? ¿Cuál es el primero? Yo soy tu Dios que te saqué de Mitzrayim. ¿El segundo? No tendrás otros dioses. O sea, no tendrás otro, Dios es uno. Y en el Shema Israel, Hashem Elokeinu, como Hashem Elokeja. Hashem Echad, como ¿ven el paralelo? Está interesante, o sea, como que el Shema Israel, los 10 mandamientos son parecidos. Igual hay que ver cuál es la diferencia. Pero, bueno, sigo. Uberroba Midrashot, Tzimtzah Shehem Ombrim. En la mayoría de los Midrashot te explican Al Melat Leyahed et Shemi, que nosotros tenemos que hacer las mitzvot para unificar su nombre. Al Menat Leyahadeni. ¿Qué significa unificar su nombre?
saber que Dios es uno. O sea, saber y tener claro que Dios es único. Este sería el punto flojo de qué religión. Siempre dice, hay 3 religiones monoteístas: el cristianismo, el judaísmo, el islam. El cristianismo no es monoteísta, no es Hashem Echad. El hinduismo, obvio que no. ¿Está bien? Pero normalmente te dicen que el cristianismo es monoteísta. No. ¿Por qué no? Porque creen que hay 3. Uno que son 3 y 3 que son 1. El misterio de la... O sea, no, es idolatría. El misterio de la Trinidad. ¿Pero ustedes creen en un Dios único? Claro. Pero me decís uno que son 3. Sí. Y 3 que son 1. Me está diciendo una tontería, querido. Entonces no es 1. Me está diciendo que está dividido a 3 partes. Bueno, te dice, ese es el misterio. Eso fe ciega. ¿Qué misterio ni misterio? ¿Me estás diciendo cualquier cosa? ¿Qué misterio? Claro, con la palabra misterio me arreglas todo. ¿Entienden cómo me la arregla? O sea, pero es como me dice así, pero es imposible. Ese es el misterio. No, demostrame que no es imposible. Si es imposible, es imposible. Estás diciendo estudiot. Estás diciendo tontería. ¿Entendieron? El cristianismo para el judaísmo es idolatría. Sí, claro. ¿Está claro? Porque el principio de la Trinidad lo tenés en todo el cristianismo y en todas las sectas cristianas. 99%. El otro día hay una que habría que ver. No sé, pero se llaman unitarios. ¿Está bien? Pero que no lo ven a Jesús como Dios. Porque en todos Jesús es parte de Dios. En todas. En todas Jesús es parte de Dios. Aunque anulen las vírgenes, anulen los santos, anulen todo, pero Jesús es parte de la deidad. Entonces ya es idolatría. El única posible que no sea idolatría es que Jesús que no lo vean como Dios. Y en todo el cristianismo lo ven como Dios. Pinocho. Porque sí. Se eligió el carpintero. Eligió el carpintero. Está bien. Ustedes saben que idolatría no está prohibido burlarse de idolatría. Está bien, pero no importa. Sigamos. Para decir que la idolatría es mentira. Por eso está bien. Otros lo llaman el espantapájaro, por ejemplo. Bueno. Entonces, Bearbe que 11. Cabanateno Belbarse, Shelot Cianu. No nos sacaron mi beta Badim, que es mi beta Badim, de la casa de la esclavitud. Velo asai manu masheasa beasiat gesed beataba. El abetenai shenaamim beihud. ¿Para qué nos sacó de Mitzrayim? Para que reconozcamos su nombre y sepamos que Hashem es único. O sea, según esto, lo más importante que es saber que Dios existe y saber que Dios es único. Lefisheanu mejuyayim bekaj. Ubearbeme como tombrim misvah y jud. Te tiene que traer realidad de esto. Es algo. El Aleph del judaísmo, ¿no? Que Dios es único. Bekorim la misvah sogam malchut shamaim. A veces cuando decimos recibir ol malchut shamaim, no, en el Shema Israel no decimos recibir el yugo divino, es reconocer que Hashem es el rey de reconocer que Hashem es único. Ki ombrim que de lekabel alav ol malchut shamaim klomar aodah veihud uba meunabo. Bueno, ahora profundicemos esto de Ihud. ¿Qué significa que Hashem es único? Primera definición. Es uno. Saber que es uno. La definición más simple es que es uno y no son dos, ¿no? O sea, en contra del politeísmo, Monoteísmo. en contra del politeísmo y en contra del ateísmo. ¿Me siguen? O sea, uno, no, ni muchos, ni cero. O sea, uno. Hasta acá es lo básico. ¿Cómo es ese uno? ¿Cómo es? Único. Exacto. Ahora la palabra más profunda. Único. ¿Qué significa único? No hay nada. Para. ¿Que no hay otro? ¿Qué diría que no hay otro? No hay otro ni siquiera. No hay otro como... ¿Pero qué es no hay otro? Hay otro, está la mesa, hay otras cosas en el No hay mundo. otro parecido con Eso, muy bien. No hay otro como él. La más fuerte sería así. No hay nada parecido a él. Eso es algo único. ¿Qué es algo único? Algo único es algo que no tiene ningún parecido. ¿Existe algo parecido a Dios? No. ¿Está bien? ¿Entendieron? Por lo tanto, si no hay nada parecido a Dios, ¿cuál es la conclusión entonces? Que no puedo... Pues es único. Muy bien. Ahora yo quiero definirlo a Dios. ¿Puedo? Quiero decir algo de Dios. No, porque las Algo, pero quiero decir algo. No, porque no lo No hay conocemos, palabras. solo hay uno. Aquí está el límite del lenguaje y el pensamiento. No hay palabra que abarque nada de la esencia de Dios. indescriptible. Pero parte de la esencia
parte de la esencia, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo decir no la esencia? Parte de la esencia. Porque si tiene, porque no tiene parte. Lo limitamos. Sí, porque lo limita y porque tampoco no existe parte. Bueno, decir una parte, decir, por cuanto la esencia es única, te no puedo decir parte, porque no hay parte. Si yo diría parte de la esencia, ahí tengo un problema en un compuesto. Entonces ya Dios es compuesto. Hay parte que capte y parte que no. Y Dios no está dividido en partes, ni siquiera espirituales. Entonces no puedo decir nunca parte. ¿Entienden? Entonces sencillamente es uno que yo no puedo captar. ¿Se entendió? Entonces la mejor definición sería único, que significa no hay nada parecido a él. Ahora, no puedo decir nada de lo que es él, pero sí, ¿de qué puedo hablar? Muy bien. De lo que él hace. ¿De las acciones puedo hablar? Sí. O sea que todos los atributos que hay en la Torá hablan de su manifestación y no de lo que él es. En otras palabras, si me quieren preguntar máximo lo que el ser humano puede captar, antes preguntamos, ¿qué podríamos captar de Dios? Podríamos captar sus acciones, todo lo que él hace. ¿Está bien? Todo lo que, los milagros, la creación, que Dios maneja el mundo con misericordia, con justicia, con bondad, eso podemos captar. Y de ahí, si quiero acercarme a él, ¿cómo me acercaría a él? Muy bien. Que captar sus acciones. Imitándolo, exacto. Cuando conozco sus acciones las imito. Cuando las imito, me estoy apegando. Me apego a sus acciones. Muy bien, ¿eh? Veo que las ideas profundas las tienen claras. Me ponen contento. Muy bien. Perfecto. No es tan fácil que todos lo tienen claro. Está bien, muy bien. Seguimos. ¿Está bien entonces? ¿Cuál sería la máxima alabanza a Dios? Las que estuvieron en las clases de antes de las vacaciones. ¿Cuál sería la máxima alabanza a Dios? El silencio. ¿Por qué? ¿Qué es eso de alabanza? Wow. El silencio, porque no tengo palabras. Es como que me quedo choqueado. Quiero hablar y no puedo. Quiero hablar y no puedo. Te quiero alabar y no puedo. ¿Cuál es la máxima alabanza? El silencio. Pero en un silencio, no un silencio tonto, un silencio con contenido. El silencio de saber qué limitado que soy para hablar de él. ¿Entendieron? ¿Cómo lo dice eso David Amelech en un pasuk de Teilim? Lejá dumia teilá. A ti Dios, el silencio teilá es la alabanza. En otras palabras, es como diciendo, todo lo que digas será utilizado en tu contra. ¿Entienden el problema? Porque todo lo que diga no es Dios. Pero yo necesito hablar de Dios. Bueno, necesitamos y por eso hablamos. Necesito. Pero sabelo, sabé que estás hablando de las acciones y no de su esencia. Y que si tendrías que hablar de la esencia, estarías limitado. Y en otras palabras, la máxima alabanza sería el silencio. No un silencio de decir, no dije nada, entonces ¿para qué tú viniste a estudiar? Si igual no podías decir nada. No. Después que estudié tan profundo, me di cuenta qué limitado que soy y por eso no puedo decir nada de Dios. O sea, es un silencio con sabiduría. ¿Se entendió? Un concepto de Yirat Shamayim. Total. Esto te da un tremendo Yirat Shamayim, ¿no? Se podría decir que es temor reverencial. Temor de reverencia. ¿Se entendió la misma dos? Entonces Dios es único, es uno y no dos ni cero, y único, que no tiene nada parecido, ni de las especies, ni de las categorías de lo que existe en la realidad, ni de lo material, ni de lo espiritual. ¿Hay algo espiritual parecido a Dios? ¿Está claro? Entonces nuestra alma es parte de Dios. ¿Es parte de Dios? Entonces tiene partecitas Dios. No. Entienden que nuestra alma entonces no es parte de Dios, nuestra alma. Es una gran creación de Dios. Creación de Dios, no parte de Dios. ¿Está bien? Decimos que es una frase que siempre se dice, ¿no? Gele que lo a mi madre. Siempre dice, el alma es parte de Dios. No. Es parte de la creación de Dios. ¿Claro? ¿Está bien? Traducción. ¿La Torá es parte de Dios? No. ¿Qué es la Torá? Una gran creación de Dios. ¿Lo qué? La creación. ¿Pero qué sería la Torá? La voluntad de Dios, si quieren, una palabra más simple. Lo que quiere Dios de mí. ¿Está bien? ¿No? Claro, dentro de lo que quiere de mí, de la Torá, a veces me dice conceptos de que es Dios. Bueno, ahí me dice lo que yo puedo saber de Dios. ¿Me entienden? Pero la Torá no es Dios. ¿Am Israel es parte de Dios? No. Tampoco. ¿Está bien? Ni eres Israel es parte de Dios? Tampoco. No me idolatren a nada. Anti-idolatría. ¿Está claro? Ni Am Israel, ni eres Israel, ni Torá.
¿Está bien? Hay que ver que se diga Shejina ahora también. Hay que ver, ¿está bien? Porque, ¿se entendió? ¿No confundía a nadie? Hay que ver que cuando decimos la Shejina está en el Kotel, o cada vez que estudiamos Torah, la Shejina está con nosotros. ¿Qué significa Shejina? Es una palabra que hay que definirla. Es difícil, ¿no? ¿Cómo definen Shejina? Como presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿Qué quiere decir la presencia de Dios? Dios está ahí. Dios está acá, en el lugar, en este Pues metro de cuadrado. todos lados. ¿Eh? Dios está en todos los metros cuadrados. Pero el espacio abarca a Dios. El espacio, entre Dios no está en lados. Porque el espacio no abarca a Dios. Estar ya es definir, pero no está. Sabiduría. O sea, estar, sí está, No Dios pero no entonces. está. Lo traduciste. Está bien. O sea, decir estar ya lo estamos definiendo como que... No, estar en un lugar es el problema. Ajá. ¿Entienden? Dios está en un lugar. Dios no está en lugares. Porque los lugares no abarcan a Dios. Sí, porque es incorpóreo. Pero Dios no está entonces. Sí, Dios está. Es. Pero no en espacio. Por encima del espacio. Pero entonces es muy lejano. Pará. Pero yo acá, en este lugar, puedo captar. Claro, esa es tu conexión de lo que vos captás de Dios. Pero no lo quieras poner a Dios en el lugar. Eso es lo que quise decir. En otra palabra, no lo quise no limitar a Dios. La persona piensa que cuando lo ponen en un lugar lo están alabando. Pero no lo están alabando. Lo están limitando. ¿Te el error? ¿Se entendió? Está bien. Entonces, conclusión. Hoy estudiamos 2 mitzvot de las más importantes. Que Shema Israel, Hashem Eloquenu, Hashem Echad. Hashem Eloquenu sería como Hashem Eloqueja. ¿Está bien? Que Hashem existe, que Hashem está bien, y es el ser máximo que maneja todo el mundo. Ese ser máximo que maneja todo es único, no hay como él, es indefinible. No hay palabras para hablar de él, es lo máximo, máximo, máximo. Y aquí en más, entonces, dijimos los dos conceptos más profundos de Dios, los acabamos de decir. ¿Está bien hasta aquí? Hasta aquí hoy, seguimos, Besrat Hashem.